La nieve caía como ceniza silenciosa sobre la olvidada estación de tren, un manto suave y misericordioso que no lograba ocultar del todo la cruda realidad del invierno en las alturas. Un hombre de 30 años, con la soledad grabada en las arrugas de sus ojos, gobernaba a su yegua, Bess, bajo el precario refugio. Su aliento empañaba el aire, un fantasma fugaz en el crepúsculo, como si sus propios pulmones dudaran de su pertenencia a algún lugar. Había cabalgado hasta el pequeño pueblo de la Redención en busca de provisiones y la familiar comodidad del silencio, un bien más preciado que el oro en su solitaria vida en el rancho. En cambio, encontró a una niña. Estaba dormida en un duro banco de madera, con la nieve acumulándose como delicadas flores en su cabello oscuro y sedoso, como si la noche misma hubiera intentado reclamarla. Era pequeña, casi engullida por la inmensidad del frío, envuelta en un cheongsam gris andrajoso, la tela desgastada por demasiadas salidas y muy pocas llegadas. El cuello alto y el corte sencillo del vestido contrastaban con una elegancia austera y extraña, en contraste con la madera tosca de la estación. Algo en él se detuvo, una quietud que trascendió la simple sorpresa, como si un recuerdo que desconocía haber tenido le hubiera agarrado la manga. ¿Quién dejaba a alguien solo en una noche como esta? En un lugar como este. ¿Y qué clase de miedo profundo le hacía a alguien dormir tan quieto, como si esperara ser confundido con una sombra? Se preguntó mientras la nieve seguía cayendo. Cada copo un pequeño y silencioso testimonio de la indiferencia del mundo. Al principio no la despertó. Hacerlo le parecía como si hubiera invadido la frágil pieza que había logrado encontrar en medio de la tormenta. Su rostro, pálido y sereno en la penumbra cada vez más profunda, estaba marcado por un cansancio que parecía mucho mayor que su edad. Tenía las manos metidas en las mangas para abrigarse, su cuerpo acurrucado en el espacio más pequeño posible. Con un suspiro silencioso que se mezcló con el aire invernal, Arthur se quitó su pesado abrigo de lana. Fue un gesto de puro instinto, el mismo que usaba con un potro herido o un ternero recién nacido. El abrigo, cargado con su propio calor corporal, era una pieza tangible de su vida, del calor que atesoraba en su remota cabaña. Lo colocó sobre sus hombros con un cuidado que rara vez mostraba a nada humano. La lana la envolvió, un escudo oscuro y protector contra la escarcha que se acercaba. Al filtrarse el calor a través de su fino vestido, sus ojos se abrieron de golpe. Eran oscuros, del color del agua profunda y quieta, y por un instante albergaron un miedo primitivo y alarmante, afilado como un cristal. Era el terror de la presa, la suposición inmediata de que cualquier presencia inesperada significaba daño. Lo vio brillar, y luego, con la misma rapidez, se suavizó con un destello de curiosidad, una leve ampliación de su mirada que le permitió respirar con cautela. Lo miró no como un salvador, sino como otro peligro, quizás uno que venía a terminar lo que el frío había empezado. Levantó la mano ligeramente, con las palmas abiertas y vacías, un gesto más antiguo que cualquier idioma, una señal universal de paz. No tenía palabras que pudieran salvar el abismo de miedo y sospecha en sus ojos, así que le ofreció lo único que tenía. «Ven a casa conmigo si quieres», dijo. Su voz era baja y firme, poco acostumbrado a las palabras amables, pero haciendo todo lo posible. Era una oferta, no una exigencia, una pregunta, no una orden. El viento amainó por un momento, y la nieve pareció detenerse en su descenso, escuchando. El mundo entero contuvo la respiración, esperando ver qué rumbo tomaría su vida. Escuchando. El mundo entero contuvo la respiración, esperando ver qué rumbo tomaría su vida. Se llamaba Mai y tenía 20 años. Ella contó su historia no con palabras, sino con la reservada quietud de su postura, como algunas personas llevan cicatrices. En silencio, sin esperar que la preguntaran ni la comprendieran.
El viaje a su cabaña fue un paso silencioso a través de un mundo pintado en tonos blancos y grises. El mundo se redujo al crujido rítmico de los cascos de Bess en la nieve fresca y al sorprendente y constante calor de la espalda de Arthur frente a ella. Él había insistido en que cabalgara detrás de él, protegida del viento más intenso. En ese estrecho, en esa pequeña bolsa de calor y sonido rítmico, sus recuerdos comenzaron a surgir en fragmentos dolorosos y cristalinos, como un aliento en el aire gélido. Había sido huérfana mucho antes de comprender el significado de la palabra, vendida por una familia hambrienta en una provincia de Guangdong, azotada por la sequía. Era una de las docenas de personas hacinadas en la oscura y sofocante bodega de un barco con la promesa de una nueva vida, una montaña de oro en América. La realidad era una forma de esclavitud, obligada a un hombre llamado Sr. Chen, el formidable alcalde no oficial del pequeño y segregado rincón de redención, conocido como Chinatown. Le había pagado el pasaje y, a sus ojos, era su dueño. La vida en la lavandería y la pensión del Sr. Chen era un trabajo interminable y agotador. La amabilidad era una máscara que solo se usaba para las apariencias. Y los pacientes habían aprendido la amarga espera de una máscara que solo se usaba para las apariencias. Y la paciencia había aprendido la amarga espera de una deuda que solo parecía crecer. Era un hombre mayor, con ojos como astillas de obsidiana y una voz siempre cubierta de una capa de falsa cortesía. Recientemente había empezado a hablar de matrimonio, no como una propuesta, sino como una transacción, la liquidación definitiva de su contrato. Lo dijo como si fuera un acto de caridad, con la voz impregnada de la inquebrantable certeza de que su futuro le pertenecía, porque él lo había comprado y porque así lo había decidido. La noche que huyó había sido más fría que esta, alimentada por un miedo desesperado y sofocante. La idea de estar ligada a él, de pertenecerle en todos los sentidos, era un terror que finalmente superó el miedo a lo desconocido. Se había escabullido con solo la ropa que llevaba puesta y unas monedas que había logrado esconder a lo largo de los años. Había pensado comprar un billete para el tren de la mañana, a cualquier parte, para desaparecer en la inmensidad del país. Pero la estación estaba cerrada. El siguiente tren no llegaría hasta después de Navidad. Había empezado a nevar, y su valor, junto con su calor, había empezado a fallarle. La dignidad la había atraído de vuelta mientras el miedo la impulsaba a avanzar. Arthur no la presionó para que contara su historia. No le hizo preguntas. Mientras cabalgaban, el silencio que le ofrecía se sentía como un refugio, no como una ausencia de preocupación. Era un espacio tranquilo para que ella simplemente existiera y la hacía reflexionar. En su experiencia, los hombres, especialmente los blancos, tomaban lo que querían. No ofrecían abrigos, ni paseos, ni un silencio seguro e incondicional. ¿Por qué un hombre la ayudaría sin pedir nada a cambio? La pregunta era pequeña. ¿La ayudaría un hombre sin pedir nada a cambio? La pregunta era una pequeña llama cautelosa que parpadeaba en el paisaje helado de su desconfianza. Su cabaña aguardaba en la linde de los árboles, medio enterrada en la nieve, un centinela contra la naturaleza invasora. El humo se elevaba en volutas desde la chimenea de piedra, una delgada cinta gris contra el cielo crepuscular amoratado. Era una promesa, una declaración de que alguien, en algún lugar, aún creía en el poder del calor. Dentro, el mundo se transformó. La luz del fuego infundía una vida dorada contra las toscas paredes de pino labrado, danzando sobre los muebles sencillos y robustos. La escarcha trazaba delicadas vetas a lo largo de los cristales, como si el frío mismo intentara recordar cómo era la belleza. La cabaña olía a humo de pino, café y lana secándose. Era el aroma de una vida en soledad, pero no era el aroma de la soledad.
Era el aroma de la autosuficiencia, de la paz. Arthur le dio espacio en lo que más importaba. Tras mostrarle la pequeña cuna que había preparado al otro lado de la chimenea, se dio la espalda mientras ella se acurrucaba junto al fuego, dejando que el calor, lenta y dolorosamente, disipara el frío intenso de sus huesos. Puso un tazón de estofado caliente en la mesita y luego se dedicó a sus tareas, con movimientos lentos y pausados, dejando que el silencio se instalara entre ellos sin exigir que se llenara de conversación. Ella comió con voracidad, la sencilla comida, de venado y tubérculos con el sabor del festín más exquisito que jamás había probado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una frágil y vacilante sensación de seguridad. La tormenta podía rugir afuera, el mundo podía seguir su implacable giro, pero entre estas cuatro paredes, protegida por la silenciosa fuerza de este hombre extraño, ella era simplemente una joven calentándose junto al fuego. Días después, cuando la tormenta había pasado y el mundo se envolvía en un blanco cegador e inmaculado, cabalgaron juntos hacia el pueblo. El frágil trozo de la cabaña se hizo añicos en cuanto entraron en la calle principal de la Redención. Los susurros los siguieron como nieve a la deriva. Hombres insidiosos y fríos que antes saludaban a Arthur con un asentimiento, ahora apartaban la mirada, endureciéndose por la sospecha. Las mujeres, aferrándose a sus chales, bajaban la voz al ver mi pasado. Sus ojos se llenaron de una mezcla de curiosidad y desdén. Su mera existencia junto a él era una pregunta que no querían que se formulara en voz alta. El sheriff Thomas Hale los recibió fuera del tienda de abarrotes. Era un hombre que llevaba su autoridad como una pistolera bien engrasada, su cortesía una fina capa sobre un núcleo de prejuicios rígidos e inflexibles. Se dirigió a Arthur, pero sus ojos seguían fijándose en mí, evaluándola como se evaluaría a un animal callejero. Arthur, empezó el sheriff con un tono engañosamente despreocupado. El pueblo está un poco nervioso. Navidad y todo. No estaba acostumbrado a caras nuevas. Necesitaba ayuda, sheriff, respondió Arthur con voz monótona, sin ofrecer más explicaciones. Ayudar es una cosa, dijo Hale, bajando la voz. Una cosa, dijo Hale, bajando la voz. Pero ya sabes cómo es la gente. Valoran la paz y el orden. Algunas cosas, bueno, es mejor mantenerlas separadas, por el bien de todos. La insinuación era tan clara como el aire invernal. Mai sintió que su humanidad se reducía a una molestia, una perturbación de su paz y orden. Sintió el peso familiar y frío de ser vista no como una persona, sino como un problema. Se retrajo en sí misma, con la mirada fija en el suelo nevado, deseando desaparecer. Sin embargo, fue en los breves momentos de silencio en la cabaña que algo nuevo y delicado comenzó a crecer entre ellos. Fue en la forma en que Arthur, al notar las suelas desgastadas y delgadas de sus pantuflas de tela, se sentó junto al fuego una noche y las reparó meticulosamente con un trozo de cuero suave, con sus manos grandes y callosas de una delicadeza sorprendente. Estaba en la forma en que, al ver sus manos agrietadas y enrojecidas por el frío, le presioné un paño tibio y húmedo, con un toque vacilante pero firme. Aprendieron a vivir el ritmo del otro sin necesidad de decir en qué se estaban convirtiendo. Él le dejaba una taza de té caliente junto al fuego por la mañana, y ella le quitaba la ropa mojada y la tendía a secar sin que se lo pidiera. Era un lenguaje de gestos silenciosos, de cariño mutuo que, lenta y cautelosamente, comenzó a tender un puente sobre el abismo de sus mundos diferentes. Una noche, mientras ella tarareaba una suave y triste melodía de su tierra natal, Arthur hizo una pausa en su labor de remendar una brida de cuero. No habló, simplemente escuchó. Su expresión era indescifrable a la luz parpadeante del fuego. Cuando ella terminó, un profundo silencio llenó la habitación.
más denso y cálido que antes. Eso era hermoso, dijo. Su áspero, un ligero rubor coloreó sus mejillas. Es una canción sobre un río que desemboca en el mar, explicó en voz baja. Sobre encontrar el camino a casa. Él asintió. Su mirada la sostuvo un largo instante. «Estás a salvo aquí, mi amor», dijo él. La letra es simple, una promesa firme. Y en ese momento ella le creyó. Su frágil paz se vio interrumpida una noche por el sonido de un caballo afuera, cuyos pesados cascos rompieron la quietud prístina de la tierra nevada. El miedo, frío e inmediato, regresó a la cabaña con cautelosos cascos. Arthur se levantó lentamente, con la mano apoyada instintivamente en el mango del hacha que estaba junto a la puerta. El corazón de Mai latía con fuerza contra sus costillas, como un pájaro frenético atrapado en una jaula. El golpe en la puerta fue seco e imperioso. Arthur la entreabrió, bloqueando la vista con su cuerpo. De pie en el porche, con el rostro convertido en una máscara de fría furia a la luz de la luna, estaba el señor Chen. Lo flanqueaban dos hombres de aspecto rudo que Arthur reconoció como matones a sueldo del bar. «He venido por mi propiedad», dijo Chen, con la voz cortando el aire frío. No miró a Arthur. Sus ojos oscuros estaban fijos en mí, que estaba paralizado junto a la chimenea. «No es una propiedad», dijo Arthur en voz peligrosamente baja. «Es una invitada en mi casa». Chen soltó una risa breve y sin humor. «Es mi tutela, mi responsabilidad. Hay papeles, un contrato de servidumbre. Tiene una deuda conmigo». Habló de derechos y promesas, de papeles y poder, y sus palabras transformaron su vida en una simple cuestión de contabilidad. «La deuda está saldada», afirmó Arthur, con una postura inflexible. «¿De verdad?» La mirada de Chen era venenosa. Dio un paso al frente, pero Arthur no se inmutó. «Esto no es asunto tuyo, ranchero. Es un asunto de nuestra comunidad. Entrégamela ahora y no habrá problemas. Fuera de mi tierra», dijo Arthur, una orden final e inquebrantable. Cuando los hombres de Chen se lanzaron hacia adelante, Arthur se movió con una velocidad sorprendente y eficiente. La lucha fue brutal y afortunadamente breve, más una cuestión de necesidad imperiosa que de ira. Al terminar, Chen y sus hombres se retiraban a la oscuridad, curándose las heridas y profiriendo amenazas que fueron ahogadas por la vasta e indiferente soledad. Arthur cerró la puerta con llave. Respirando agitadamente, se giró hacia Mae. Su rostro sombrío le robó el aire de los pulmones. Vio que las palabras de Chen, su reivindicación de propiedad, habían destrozado la frágil seguridad que había encontrado. Le había recordado que, a los ojos del mundo, ella no era una persona, sino una cosa que podía poseerse e intercambiarse. Empacó sus pocas pertenencias esa noche, con movimientos rígidos y mecánicos, una pequeña bolsa bordada, las zapatillas remendadas, el desgastado cheongsam. Su lógica estaba distorsionada por el miedo, pero era la única lógica que conocía. Creía que el amor, o lo que fuera esa frágil y desconocida cosa que sentía por Arthur, significaba irse antes de que ella pudiera ser la causa de su destrucción. Ella no sería la tormenta que irrumpiera en su tranquila vida. La encontró junto a la puerta, con la mano en el pestillo, una sombra pequeña y decidida, lista para huir de vuelta al frío. No alzó la voz. Él no se movió para contenerla. La detuvo con una frase pronunciada tan suavemente que apenas perturbó el aire. «No deben enviar a este pueblo tu desaparición», dijo. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en su profundidad ella no vio compasión, sino una convicción feroz e inquebrantable. En ese momento de silencio, sin ceremonia ni declaración, él la estaba eligiendo. La elegía a ella por encima de su paz, de su seguridad, de las reglas tácitas del mundo en el que vivían.
Una enorme tormenta de nieve azotó esa noche, una ventisca que se tragó el mundo entero, sepultando el paisaje bajo un manto blanco, espeso e impenetrable. Era como si los cielos mismos hubieran intervenido, imposibilitando la huida. Al amanecer, con las provisiones escaseando peligrosamente, Arthur supo que tenía que cabalgar. El pueblo estaba a un peligroso viaje de distancia, pero la hambruna era un peligro más seguro. La dejó sola con una fogata crepitante. Un rifle cargado y un corazón lleno de esperanza y temor a partes iguales. La cabaña aún conservaba el aroma persistente de su café y su calidez cuando llegó Silas Crowder. Su presencia era pesada e inevitable, como una tormenta que reconoces demasiado tarde. No llamó. La puerta se abrió de golpe, y allí estaba él, una figura grande e imponente recortada contra la nieve que se arremolinaba. No era un hombre de amenazas sutiles como Chen. Su poder era más crudo, más directo. Era un rico terrateniente que creía que el mundo estaba a su alcance. Había visto a Mai en el pueblo, y como un coleccionista que descubre una mariposa rara y exótica, había decidido que la deseaba. Habló de derechos y promesas, de cómo una mujer como ella necesitaba un protector. Habló de poder, recorriéndola con la mirada de una forma que la desnudó por completo. Cuando ella se resistió, su voz un temblor frágil en el aire cargado, él rió. La tomó no con violencia manifiesta, sino con la aterradora certeza de un hombre al que nunca se le había negado nada, como si el mundo le hubiera enseñado desde su nacimiento que el deseo era el único permiso que necesitaba. La cabaña estaba vacía cuando Arthur regresó. El silencio gritaba más fuerte que cualquier sonido. Su chal yacía en el suelo, donde había caído, un pequeño cuadrado gris de tela que parecía una palabra truncada. Un pánico frío y silencioso, más aterrador que cualquier rabia, lo recorrió. Había huellas en la nieve, tenues pero perceptibles, que se alejaban de la cabaña. No dudó. Montó a Bess, con el rostro sombrío y determinado, y siguió el rastro hacia el vasto y blanco vacío. Una devoción feroz y absoluta lo impulsaba más rápido que el pensamiento. Los encontró en una cabaña abandonada a kilómetros de su propiedad. La violencia que siguió no fue una pelea, fue un ajuste de cuentas. Fue breve, controlada y absolutamente definitiva, más un rescate que una venganza. La llevó de vuelta a la cabaña, con el cuerpo inerte y tembloroso en sus brazos, sumida en un profundo silencio que la invadía. Esa noche, el miedo y el trauma la quemaron por las venas hasta que se desplomó en una fiebre desbocada, dejándolo preguntándose, en las horas más profundas y solitarias de la noche, si salvar a alguien era realmente suficiente. Iona vagaba en un aterrador mundo crepuscular entre el recuerdo y el delirio. La fiebre la invadió y murmuró frases fragmentadas en un idioma que él no entendía, aferrándose a mantas que no estaban allí. Gritó nombres que él desconocía y se estremeció ante las sombras que solo ella podía ver. Arthur permaneció despierto durante todo aquello, un centinela firme contra la oscuridad que se cernía sobre él. Se negó a dormir como si su sola vigilancia pudiera ser el ancla que la mantuviera ata a este mundo. Le lavó la frente con agua fría, un simple acto que parecía una plegaria desesperada. Apretó suavemente su frente contra la de ella, intentando infundirle su propia fuerza. Y en el silencio opresivo de la habitación, roto solo por sus susurros febriles y el aullido del viento, le habló. Le susurró palabras tranquilizadoras que nunca había practicado decir en voz alta, palabras destinadas solo a ella, para este momento. «Estás a salvo ahora», murmuró una y otra vez, su voz, un ancla baja y áspera en la tormenta de su enfermedad. «Estoy aquí. No dejaré que nadie te vuelva a hacer daño». En la hora más oscura antes del amanecer, cuando su respiración era superficial y su piel estaba encendida con un calor aterrador, creyó perderla. Abrumado por un sentimiento que no podía identificar,
pero que no soportaba perder. Se inclinó y la besó. Fue una caricia suave y reverente en sus labios resecos por la fiebre, un gesto de profundo consuelo más que de aclamación. Fue una promesa susurrada en el lenguaje de la ternura pura y sin adornos. Y afuera, la nieve caía sin cesar, testigo silencioso y blanco de un amor que ninguno de los dos había encontrado aún las palabras para expresar. Al amanecer, la fiebre remitió. Su respiración se estabilizó, y una profunda quietud se apoderó de ella. Mientras observaba la primera y pálida luz de la mañana acariciar su rostro dormido, algo en su interior se asentó en una certeza profunda e inquebrantable. El futuro seguía sin escribirse, una página en blanco como el paisaje exterior. Pero sabía, con una convicción que resonaba en lo más profundo de su ser, que no lo afrontaría solo. La recuperación llegó lentamente, medida no en días, sino en pequeñas y silenciosas victorias. La primera vez que pudo sentarse sola. La primera vez que bebió una taza entera de caldo. La primera vez que una sonrisa genuina, aunque fugaz, rozó sus labios. Fue un viaje que emprendieron juntos, marcado por miradas compartidas que tenían más significado que conversaciones enteras. Cuando finalmente pudieron hablar de ello con sinceridad, las palabras fueron vacilantes y fragmentadas. Pero el acto de hablar se sintió como pisar tierra firme después de una travesía larga y peligrosa. Fue en ese espacio frágil y honesto que Arthur le pidió que fuera su esposa. No fue una oferta de rescate, ni una transacción nacida de la compasión o el deber. Lo ofreció como una alianza, la unión de dos almas solitarias que habían encontrado un hogar inesperado el uno en el otro. Sus manos estaban abiertas cuando lo pidió, tal como lo habían estado en la estación de tren, ofreciendo una opción, no una obligación. Iona aceptó con lágrimas que le corrían por el rostro, lágrimas que cargaban con el peso de su pasado, pero que por primera vez eran lágrimas de voluntad, no de gratitud ni miedo. Eran las lágrimas de una mujer que estaba eligiendo su propio futuro. El sheriff Hale los confrontó por última vez en las escaleras del pequeño juzgado del pueblo, con el rostro entre la incredulidad y un respeto a regañadientes. Era un hombre dividido entre la rígida letra de la ley y la innegable fuerza de su propia conciencia. El pueblo también se dividió según prejuicios y principios que siempre habían existido, pero que nunca se habían puesto a prueba de forma tan cruda. Mientras comenzaban los preparativos para la pequeña ceremonia, una extraña curiosidad flotaba en el aire, una pregunta tácita en el frío invernal. ¿Podría un amor tan desafiante y poco convencional sobrevivir a la vista? La ceremonia fue pequeña y reverente, celebrada no en una iglesia, sino bajo un cielo vasto y pálido que parecía como si el mundo mismo se hubiera quedado en silencio para escuchar. La nieve caía en espirales lentas y deliberadas, asentándose en hombros y pestañas como una bendición en lugar de una carga. Por primera vez en todo el invierno, la nieve no parecía cruel. Parecía elegida. Iona estaba junto a Arthur, su mano en la de él. Sus dedos temblaban, no de frío, sino por la enormidad de ser vista, de ser elegida y de elegir quedarse. Cuando alzó la vista hacia él, los años de huida, de ocultación, de invisibilidad, parecieron aflojar la asfixiante presión sobre su respiración. El silencio a su alrededor era profundo, roto solo por el suave susurro de la nieve al caer. En esa quietud, su corazón habló más fuerte que cualquier testigo reunido. Sus votos no fueron grandilocuentes ni poéticos ensayados para una audiencia. Eran sencillos, honestos y despojados de todo, y con su cruda sinceridad, hacían que el aire se sintiera más cálido. La voz de Arthur, por lo general tan firme, tembló de emoción cuando le prometió un hogar que jamás exigiría su desaparición. Le prometió su fuerza, su protección y su corazón inquebrantable.
Las lágrimas de Iona caían libremente, trazando limpios surcos en sus mejillas, mientras juraba estar a su lado, construir una vida con él, incluso cuando el mundo le diera la espalda. Sus manos temblaban al intercambiar sencillos anillos de hojalata martillada, como si el futuro mismo, vasto y desconocido, los atravesara. Al juntar sus frentes, se sintió menos como un gesto y más como una plegaria ya escuchada. Incluso el sheriff Hale, de pie al borde de la pequeña reunión, sintió un temblor en el pecho, un deshielo inusual en un lugar congelado durante mucho tiempo por los prejuicios y el deber. Estaba presenciando algo innegable, un amor que no podía discutirse ni deshacerse silenciosamente con susurros y amenazas, simplemente era. Al terminar, cuando las últimas palabras se asentaron en la tierra nevada, Arthur besó a su esposa. Fue un beso que contenía tanto la promesa de un futuro compartido como el recuerdo de una estación de tren desolada. Fue un beso que selló su desafiante decisión. Los pocos habitantes del pueblo que se habían reunido para observar lo hicieron en silencio, como si presenciaran algo que alguna vez se habían negado siquiera a imaginar. Juntos, avanzaron, marido y mujer, sus huellas marcando un único camino compartido donde antes no lo había, y la nevada se cerró suavemente tras ellos, como una puerta a un nuevo mundo, un mundo que construirían juntos, dejando el antiguo transformado de una forma que jamás podría recuperarse. Tras casarse, la felicidad no llegó con un alarde de trompetas, ni con una facilidad repentina y milagrosa. Llegó como el sol tras una larga tormenta, o como la nieve que finalmente se derrite en primavera, silenciosa, paciente y con absoluta certeza. Se entretejió en la trama de su vida cotidiana, creando un tapiz de momentos compartidos que se convirtió en la base de su mundo. Las mañanas comenzaban con el aroma del café recién hecho y el tocino frito. Los sencillos rituales domésticos, un ancla reconfortante en la vastedad del desierto. Comían en la pequeña mesa de pino, rozándose las rodillas bajo ella, en una intimidad informal que lo decía todo. Intercambiaban sonrisas ante tazas humeantes antes de que las palabras encontraran el coraje para alzarse en la quietud de la mañana. La risa, un sonido que antes había sido extraño en la cabaña, comenzó a calentar sus rincones, ahuyentando los persistentes fantasmas de la soledad. Cuando Arthur le quitaba la nieve del pelo a Iona, después de que regresara del frío, lo hacía lentamente, con una ternura deliberada, como si cada delicado copo de nieve fuera una promesa que pretendía cumplir el resto de su vida. En esos momentos, cerraba los ojos, un gesto de confianza total y absoluta. Confiaba no solo en sus manos, sino en el futuro que construían juntos, un momento de tranquilidad a la vez. El mundo hostil más allá de su ventana, con sus juicios severos y miradas frías, parecía muy lejano. Por las noches, ella solía cantar mientras él remendaba a la cálida luz de la lámpara. Las melodías eran suaves y evocadoras, canciones de una vida que jamás conocería, de una tierra que jamás vería. Su voz se entrelazaba con la madera y la piedra de la cabaña, convirtiéndose en parte del hogar tanto como el fuego de la chimenea, un dulce recuerdo que perduraba incluso después de terminar la canción. Arthur a veces hacía una pausa en su trabajo, con la mano quieta, solo para escuchar. Una opresión le apretaba el pecho, una ternura poderosa y protectora que nunca había aprendido a nombrar. Observaba a la mujer que una vez durmió en un banco congelado, un fantasma en el fin del mundo, ahora moviéndose con gracia serena y segura por las estancias de su corazón. Cuando ella lo sorprendía mirándola, sus labios se curvaban en una sonrisa tímida y cómplice, y él extendía la mano para tomarla a través del pequeño espacio que los separaba, como si el simple y firme acto de sostenerla pudiera evitar que el tiempo le robara algo preciado. Lenta e imperceptiblemente,
la cabaña dejó de ser simplemente un refugio del mundo. Lenta e imperceptiblemente, la cabaña dejó de ser simplemente un refugio del mundo. Se convirtió en un mundo en sí mismo, un santuario inaccesible para el mundo exterior. Y esa transformación se sintió como un estado de gracia. Los susurros del pueblo no desaparecieron de la noche a la mañana. Los prejuicios, como una profunda helada invernal, tardan mucho en descongelarse. Pero con el tiempo, los susurros se suavizaron y luego, en su mayoría, se desvanecieron. No porque el pueblo de la redención experimentara repentinamente una gran revelación de tolerancia, sino porque el amor de Arturo e Iona demostró ser más firme y duradero que su juicio. Su silenciosa persistencia era una fuerza que no podían negar. Caminaron juntos durante el resto de ese invierno y los muchos inviernos que siguieron. Ya no le temían al frío, pues habían aprendido a encontrar calor en las miradas compartidas, en las manos que se encontraban instintivamente, en las miles de promesas tácitas que conformaban un matrimonio. Una paz profunda y duradera los invadió como una segunda nevada, suave, duradera y, sobre todo, merecida. A medida que la nieve seguía cayendo año tras año, parecía ralentizar el tiempo alrededor de su pequeño pedazo de mundo, dándoles el espacio para amarse plena, profundamente y sin disculpas, como si el mundo finalmente hubiera aprendido a respirar al mismo ritmo paciente y constante que sus corazones. Años después, el invierno seguía regresando con la misma fidelidad que el aliento, y la nieve seguía cayendo sobre la tierra, cubriendo las montañas y las llanuras con un blanco prístino y familiar. Pero ya no parecía algo a lo que sobrevivir. Se sentía familiar, casi tierno, como si el frío mismo hubiera aprendido sus nombres y ahora los saludara como viejos amigos. El cabello de Arthur se había vuelto canoso en las sienes, y unas finas arrugas, marcadas por la risa y la preocupación, se extendían por las comisuras de sus ojos. La risa de Iona, antes rara y frágil, ahora tenía una profundidad rica y resonante, moldeada por años de cariño incondicional. Sin embargo, cuando estaban juntos junto a la ventana de la cabaña, contemplando la primera nevada de la temporada, sus manos aún se encontraban con la misma seguridad serena e infalible que el día de su boda. El amor no los había ablandado hasta la complacencia. Los había estabilizado, había forjado en ellos una fuerza a la vez resiliente y tierna, enseñándoles a soportar las estaciones más duras sin endurecerse. Esa profunda verdad residía en cada mirada compartida a través de la mesa, en cada entendimiento tácito que se transmitía entre ellos en la comodidad. Iona apoyaba la cabeza en su hombro mientras estaban sentados junto al fuego, un gesto simple y confiado que comunicaba un mundo de seguridad y pertenencia. Era el lugar más seguro que el mundo le había ofrecido, y siempre lo sería. No hablaban a menudo del pasado, de la estación de tren, ni de los hombres que habían intentado llevársela. No lo necesitaban. Ese pasado vivía dulcemente en su profundo cariño mutuo, sus filos afilados, pulidos por el tiempo y la ternura. Las heridas se habían transformado en una sabiduría serena, una profunda comprensión de la fragilidad y el valor de la vida que habían construido. Lo que tenían ahora no requería testigos, ni la aprobación del pueblo, ni la reticente aceptación del sheriff. Solo se necesitó tiempo, e incluso tiempo, para que el implacable ladrón pareciera moverse más despacio a su alrededor, reacio a perturbar un amor ganado con tanta paciencia y valentía. Si escucharas con atención, el alma anciana que cuenta esta historia podría inclinarse hacia ti, con la voz baja, no en secreto, sino con reverencia. Te recordaría que el amor nunca se trata de posesión. Se trata, y siempre se ha tratado, de un refugio ofrecido libremente. Es el reconocimiento silencioso y profundo que dice, los veo a todos y pueden quedarse.
Es la valentía de elegir la bondad cuando la crueldad sería mucho más fácil. La gracia de abrir las manos para ofrecer en lugar de cerrarlas en un puño. Y es la fe inquebrantable de ofrecer su propio abrigo a un extraño en el frío, confiando en que, a veces, el amor más verdadero y duradero comienza precisamente allí, desplegándose silenciosa e inesperadamente en la nieve, donde solo el corazón puede escuchar de verdad.